bancada de la oposición ha propuesto ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley especial para la protección del salario. El salario mínimo en Venezuela actualmente se ubica en 15.051 bolívares, mientras que el bono de alimentación, con el aumento decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para el mes de marzo, se ubicó en 18.585. Según el Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la canasta alimentaria para el cierre del mes de junio quedó en 277.432,88 bolívares, lo que significa que una familia venezolana necesitaría al menos 18.4 salarios mínimos para adquirir los productos de la cesta básica. Según especialistas en el área económica, los ajustes que se han realizado al salario mínimo han sido insuficientes debido a los altos índices de inflación registrados en el país. El gobierno nacional ha reiterado que a pesar de las dificultades económicas, han hecho esfuerzos para ajustar las tablas salariales de los venezolanos. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Hoy estaremos, como ya escucharon en nuestro micro introductorio, analizando la situación del salario en Venezuela y este proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. La mayoría opositora, precisamente, en la Asamblea Nacional, aprobó en primera discusión el proyecto de ley especial para la protección del salario. La propuesta plantea realizar una revisión trimestral del valor real de la moneda y velar porque los ingresos no queden por debajo de la inflación. Uno de los promotores de este proyecto de ley es el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, quien destacó que mientras el promedio del salario mínimo en América Latina es de $298, en Venezuela se gana $20 al mes y 0,8 al día. Por su parte, la bancada del Gran Polo Patriótico rechazó el proyecto de ley al tiempo que manifestó que la Asamblea se toma atribuciones que no están establecidas en la Constitución Nacional. Destacaron los continuos aumentos que el Gobierno Nacional ha realizado a los trabajadores del salario mínimo. Por todo esto, nosotros queremos conocer cuál es su postura, su opinión. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de ley de protección del salario? Coméntelo con la etiqueta numeral reporte salario y nuestra cuenta @reporte_gb. También pueden hacerlo a través de mi cuenta personal @melisaturibi. ¿Considera usted que es factible aplicar la ley de protección del salario con la situación actual, la situación económica actual de Venezuela? Coméntelo con la etiqueta numeral reporte salario. ¿Cuáles cree usted que serán las consecuencias de aplicar la ley de protección del salario? Recuerden comentarlo con la etiqueta reporte salario. Queremos conocer todas sus opiniones y además también compartirla con toda nuestra audiencia. Y el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, señaló que el proyecto de ley especial de protección al salario busca recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. Veamos. Hoy nosotros tenemos el salario más bajo de Latinoamérica, solamente comparado con Cuba, y somos el país que tiene prácticamente, gana 10 veces menos un trabajador venezolano que el promedio en Latinoamérica, que es de $298. Tenemos que empezar, es decir, va todo dentro del mismo planteamiento, a recuperar el ingreso y el salario de los trabajadores, y por eso ponemos un monto referencial en dólares. La gente seguiría ganando en bolívares, pero cada 3 meses se hace el ajuste de acuerdo a cómo estas tasas de ICOM vaya variando. Esto es para que, por ejemplo, no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora. El 56% de aumento que ha recibido el salario durante este año no se corresponde con el 200% que hemos tenido de aumento de la tasa de ICOM en este año. Quiere decir que la inflación, que se estima en 700% este año, y la devaluación hace que la gente, lamentablemente, el dinero cada día le alcance menos. Y con este proyecto lo que tratamos es de recuperar esa dinámica bajo la cual los aumentos tienen incidencia en tu capacidad adquisitiva, y no que lo que ocurre es que te aumentan mucho menos de lo que te aumentan el sueldo mucho menos de lo que te ha aumentado los precios. Y según el diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Francisco Torrealba, Venezuela tiene el salario más bajo de Latinoamérica por agentes debido a ataques a la economía venezolana. Vamos a ver parte de esta información.
Así es, en el Parlamento venezolano el diputado José Guerra espera que este proyecto de ley genere una discusión nacional en torno a la política salarial de Venezuela. Que a lo mejor lo que hay que hacer es un aumento general en la escala de sueldo, mover toda la escala de sueldo y no mover salario mínimo, con lo cual cuando aumentan nada más que el salario mínimo puede dar el caso de que un obrero va a ganar más que un profesional y eso tampoco es justo. ¿De acuerdo? Entonces la idea es producir un aumento escalonado y en todas las escalas de salario de manera que se preserve las escalas salariales. La idea es incentivar un debate en Venezuela acerca del tema salarial y el tema del poder de compra, porque ello está asociado a otro asunto importante y vital, que es el hambre y la limitación de los ciudadanos venezolanos que reciben un salario a poder comprar los bienes alimenticios. Es verdad que hay una inflación y es verdad que las alzas salariales sin ninguna política económica por detrás generan inflación, eso no hay discusión. Entonces la idea es una política económica integral del cual el salario es parte. Porque, insisto, ¿cómo tú le dices a un trabajador que gana salario mínimo, él y su esposa, 2 salarios mínimos, 30.000 bolívares que coman y que paguen los servicios? No pueden hacerlo. El impacto económico y la factibilidad de este proyecto de ley también son fundamentales, punto sobre el cual diputados de ambas bancadas también fijaron su posición. Aplicar un método como el propuesto allí sería dar una vía para ir a la dolarización de la economía nacional, de que todos los bienes que se transen de bienes y servicios, y ellos consideran la fuerza de trabajo laboral un bien transable, que es la fuerza de trabajo, nosotros lo consideramos un derecho social, el empleo, ellos lo tratan de otra manera, eso tendría nefastas resultados. Nosotros suponemos, y así aspiramos, eso no va a pasar. Dar por sentado que se producen incrementos en esos niveles daría lugar a algo no deseado de una hiperinflación que sería continua, constante. Todos debemos jugar a la estabilización del sistema de precios y de la producción de bienes y servicios para beneficio de todo nuestro pueblo. Lo que pretende esta ley es que es establecer algún mecanismo para que el trabajador se compense en sí mismo, porque aquí todo está dolarizado y eso es una realidad si el gobierno la intente tapar, porque tienes lo que permite el gobierno, por ejemplo, que los carros, que los pasajes de avión, que ciertos rubros se vendan o se coticen en dólares y que la gente los pueda pagar en dólares, pero también tienes lo que está invisible, lo que no puedes controlar, pero que le establecen precio en dólares. Entonces, ¿qué hemos dicho con respecto a esta ley? Que necesitamos la posibilidad de equiparar esos salarios, que ese fondo no lo haces inviable si automáticamente utiliza la riqueza petrolera para crear ese fondo de compensaciones y que automáticamente el mismo se vaya retroalimentando con el efecto del ingreso, pero además con el efecto de ir generando fuentes de empleo que permitan que tú puedas ir sustituyendo a esa gente que está recibiendo algún tipo de remuneración con empleo formal. Tú lo que tienes que hacer es reducir, por ejemplo, el número de barriles de petróleo que das a Petrocaribe, el número de barriles de petróleo que das a Cuba, y eso te va formando un fondo de ingresos. Pero además de eso, si tú tuvieras un presupuesto de divisas claro, tú pudieras establecer claramente cómo es que vas a distribuir esa cantidad de ingresos y pudieras dar los aumentos. En próximos días, el proyecto de ley para la protección del salario de los trabajadores venezolanos entrará en su fase de consulta pública. Es nuestro aporte y el contacto nuevamente va con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Bien, era nuestro compañero Carlos Peñalosa quien nos traía las distintas posturas en el Parlamento Nacional con respecto a este proyecto de ley. Pasamos a comentar todos sus aportes a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_QB. Iniciamos con el usuario Orlando Rosales, quien dice: yo creo que es muy importante que el gobierno controle la inflación para bien de los salarios. Por su parte, Yesenia González dice: sí, porque el salario de hoy en día en Venezuela no alcanza para nada. Por su parte, el doctor Alejandro Galué dice: hoy día la economía y los artículos de consumo se encuentran dolarizados, es necesario dolarizar nuestro salario. Hernández Eiglis dice por acá: en este país se pone en práctica cualquier idea. ¿Quién quita que esta idea, también esta ley, estabilice el país económicamente? Parte de sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_QB. Sigan haciéndolo, que nosotros seguiremos compartiendo. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes invitarlos a que permanezcan con nosotros. Más adelante estaremos haciendo la reposición del programa de nuestro compañero Vladimir Alauna. Ya volvemos con más. Y representantes del sector laboral y empresarial también fijaron su posición en torno a lo establecido en el proyecto de ley. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información.
Así es, el director nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano invitó a tomar con cautela la propuesta hecha por la Asamblea Nacional a la vez que respaldó la política salarial del Ejecutivo Nacional. Aunque son propuestas que suenan muy tentadoras, en este caso para los trabajadores, hay que estar muy pendiente con el tipo de ponzoña que se quiera manejar ahí, en el caso de la economía que nosotros estamos viviendo ahorita en el país. Ese 300%, ¿qué realmente es lo que percibe la Asamblea Nacional desde allí, con eso que están haciendo como una propuesta? Fíjate que de una manera muy inteligente el gobierno aumenta el salario en un porcentaje del 30%, pero también se va al bono de alimentación o el Z-ticket socialista, que también lo denominan así, a un incremento mayor que permita de que ese bono vaya en función al requerimiento que quiere ahorita el pueblo, que es la adquisición de alimentos. Lo que sí tenemos que estar claro es que hay una economía real. En la medida de que el Estado, a través de los acuerdos que podamos hacer, sector público, sector privado, para comenzar a producir más, a generar más, eso va a permitir que ese mercado que va a haber allí comience a sanearse y comienza también entonces la libre competencia y van a comenzar los precios a lo que es el declive de los precios, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que buscar la deflación a través de mayor producción y así podamos entonces nosotros poner en el tapete realmente un salario que vaya acorde con los trabajadores. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela sostiene que la propuesta puede mitigar la difícil situación de los trabajadores venezolanos, sin embargo consideran que son necesarias otras medidas económicas. No es solamente el aumento del salario mínimo, ya sea por ley, por decreto, va a dar el resultado que nosotros aspiramos o aspira toda la población si eso no viene acompañado de algunas medidas complementarias, como es en primer lugar tratar de atacar la inflación, paralizarla, pararla y buscar la manera de que el aparato productivo se reactive. Nosotros más que aumento de salario, ya sea mínimo o general, porque nosotros hablamos de aumento general de sueldos y salarios, que ahí debería ser lo más sincero posible en eso, debería ser acompañado con medidas complementarias. Nosotros no es que estamos en contra de este tipo de discusiones, porque esto de alguna manera es tratando de buscar una solución, pero creemos que lo más complementario sería que eso fuera acompañado, esa ley fuera acompañado, que estableciera que debe ser acompañado de otras medidas que proteja el salario en el tiempo y no que se vuelva a salir agua apenas lo aprueben y resulta que entre un mes ya quedamos en el pasado nuevamente con ese salario y volvemos otra vez al círculo vicioso de volver a seguir pidiendo aumento de salario. Se habla de que aproximadamente sobre el 60% llegan al salario mínimo, no porque siempre ha sido así, sino que se ha represado el salario mínimo y el aumento de sueldo y salario general aquí no se ha dado en los últimos 10 años y los salarios se han encontrado y se han alcanzado y entonces aquí lo que se establece es salario mínimo y algunas empresas han logrado por medio de bono o algo así por el estilo, buscando compensar pues el trabajo ese profesionalizado, la experiencia que tenga un trabajador. Pero los salarios prácticamente se han unificado todo, el salario mínimo con el salario medio profesional. José Elías Torres recalcó que esta unificación salarial es consecuencia de la constante violación a la comisión tripartita que debe definir el monto del salario mínimo. Con esta información retornamos al estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos. Y el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturi, señaló que podría ocurrir un nuevo aumento del salario, el cual estaría incluido en el bono de alimentación. Vamos a ver la información. Que la inflación golpee, nosotros tenemos que proteger. Lo primero que tenemos que proteger es el empleo. Nosotros estamos obligados a proteger el empleo. Nosotros tenemos que ir hacia un modelo productivo preservando los logros de la revolución. Uno de los logros de esta revolución es que tiene una baja tasa de desempleo en Venezuela. Nosotros tenemos que preservar esa tasa. Tenemos que preservar la calidad del empleo. El empleo, la calidad del empleo, y tenemos que ir ajustando el salario y actualizándolo en la medida en que vayamos siendo golpeados por la inflación. Por eso fue que, creo que fue Pérez Abajo, Jesús, que dijo que, bueno, hemos tenido 2 aumentos de salario en el año y que nadie se sorprenda si viene otro aumento. Podría ocurrir. Podría venir lo que significa la alimentación, el bono alimentario, 2 veces el bono alimentario. Bien, pasamos a todos sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter, @reporte_gb. También mi cuenta personal está a su entera disposición, @Melissa Turibi.
Iniciamos con el usuario Salvador Oficial. Dice, el país se debe dolarizar para que la moneda sea más pesada que los insumos y bienes adquisitivos. José Leje dice por acá, hay un desfase entre las cifras del salario y el poder adquisitivo del mismo. Juan Campos nos comenta, el gobierno debería equiparar la economía y los salarios. Alex Lugo por acá comparte su opinión, dice la ley para la protección del salario no va ni tiene vida mientras no se frene la inflación que se come el salario. Por su parte, Raizu Enríquez nos comenta, sin producción no hacemos nada con un incremento salarial, aumenta la escasez y la inflación se come el incremento. Finalizamos esta parte de los comentarios con Orlando Lara, quien dice el gobierno no puede ni podrá controlar la inflación, no hay recursos para importar y producir, la dolarización es inminente. Parte de sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Hacemos una pausa reiterándoles la invitación para hoy a las 11 de la noche. Nuestro compañero Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Una estará reponiendo el programa del día de hoy, este debate que se realizó con distintos participantes, entre ellos Carmen Beatriz Fernández, consultora jurídica, Alberto Aranquivel, analista político y periodista, Jesús Equías, presidente de la encuestadora Datincorp y también consultor jurídico. Así que no se lo pueden perder. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. El sector público como para el sector privado. Sabemos que la nómina pública ha crecido muchísimo en los últimos 17 años. Eso quiere decir que el gasto fiscal dirigido a sueldos y salarios y pensiones, etcétera, va a tener que aumentar. Pero además tampoco sabemos cómo está la situación de muchas empresas privadas. Muchas empresas privadas incluso están al borde de la paralización por falta de materia prima y cualquier aumento de salario va a tener que salir del bolsillo del capital de la empresa o tal vez una empresa se va a tener que endeudar para poder seguir pagando a esos trabajadores. Aumentar el salario mínimo es reconocer que el dinero ya no alcanza, es reconocer que a la familia ese trabajo con el que devenga el salario se le está quedando corto. Entonces el gobierno central e incluso cualquier política que venga incentivada a través de la Asamblea Nacional debería ir dirigida a atacar otros problemas. Los principales problemas, así los reconoce la población, como son la inflación y la escasez. El aumento del salario mínimo lamentablemente pueden empeorar esos dos problemas. Entre tanto, el también economista Raúl Peñalosa sostiene que el proyecto de ley busca usurpar funciones del Ejecutivo Nacional, agregando que el Parlamento venezolano no está en capacidad de probar el impacto económico de un incremento salarial. Una propuesta como esa no es negativa per se, ¿no? Sin embargo, que sea la Asamblea Nacional quien la proponga, no alineado con las demás instituciones del Estado, es decir, que no venga de parte del Ejecutivo, sí genera sí tiene una diferencia importante, ya que quien debe construir o quien construye las diferentes políticas, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, la política salarial, es el Ejecutivo. Cualquier aumento de salarial debe venir planificado desde el Ejecutivo, que es quien maneja todas las demás variables. Y que es que, por ejemplo, a través de la SUNDE tiene pertinencia y en la revisión de las estructuras de costos de los productores. Y la Asamblea Nacional no tiene esa competencia, no tiene esa cualidad ni siquiera. No tiene cómo saber, no tiene cómo medirlo, porque no está diseñado para eso. El impacto, ciertamente, en un escenario donde la producción es muy baja y está marcada por la disminución de las importaciones, por la falta de divisas, lo más probable es que tenga un impacto sobre los precios y eso no es lo que necesitamos en la economía. El economista agregó que el porcentaje de incremento en el salario mínimo que se dé durante el segundo semestre del año 2016 nacerá del consenso entre las partes que participan en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Con esta información, el contacto es nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos. Y de la opinión y posturas de los especialistas pasamos a las opiniones y a las posturas de toda nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_gb. Iniciamos con el usuario Héctor Álvarez, quien nos dice, por acá, dice: cada empresario o institución diferente debe evaluar la contribución de cada individuo a los logros y determinar su salario. Abraham Pereira nos dice, la solución es que se active el revocatorio y salir de esta dictadura para que Venezuela vuelva a ser un país de abundancia. Franklin Gavidia dice, la solución es que, ya comentamos Franklin
Gavidia dice, salario no alcanza, de paso le caen a palos y le echan gas del bueno a las colas a nuestra gente. Carlos Gamarra nos dice, actualmente a los trabajadores estamos trabajando a pérdida, igual que las empresas a las que les regulan los productos. El usuario Joro Rodríguez dice, ¿qué sucede si luego del contrato colectivo el salario queda por debajo del salario mínimo? Esta ley la nivelará, es una pregunta que se hace. Y Marcos Leal dice, salario de hambre, no se puede ni alimentar una familia dignamente, hay que tomar medidas urgentes. Parte de lo que han sido sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_eb, a los que agradecemos infinitamente. Nos quedaron muchos sin leer, lastimosamente, pero se nos ha acabado el tiempo. Queremos reiterarles la invitación para que a las 11 de la noche del día de hoy vean la reposición de nuestro programa Vladimir a la Una, con nuestro compañero Vladimir Villegas, quien está haciendo la reposición de este debate que se dio el día de hoy con diversos invitados, entre ellos Carmen Beatriz Fernández, consultora jurídica, también Alberto Aranguibel, analista político y periodista, Jesús Sequía, presidente de la encuestadora Datincorp y consultor jurídico, así que no se lo pueden perder. Por lo pronto nosotros nos despedimos invitándolos a que mañana nos acompañen. Estaremos también, por supuesto, analizando esta inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Que tengan buenas noches, éxitos y bendiciones.